Imagina esto. Son los primeros rayos del alba de 1821 y la vieja corona española se ha desplomado como un castillo de naipes. Las campanas de Mérida repican a todo pulmón por la independencia y los corazones laten al ritmo de la libertad, pero en los arcones del tesoro, el eco del vacío es ensordecedor. Bienvenidos a Memorias Económicas, hoy nos subiremos a una montaña rusa de crisis, espejismos de solvencia y rupturas de contratos que sacudieron a Yucatán durante los primeros 7 años de México independiente, 1821-1828. Exploraremos 18 datos fundamentales, contando cómo cada decreto, cada emisión de papel moneda y cada motín por hambre marcó para siempre la vida de mestizos, mulatos, pardos, criollos y descendientes mayas. Siendo un viaje épico de deudas encubiertas, bonanzas fugitivas y rebeldías populares. Número 1. Octubre de 1821, el colapso de las alcabalas y el boquete fiscal. Cuando el ejército trigarante entró en Mérida el 27 de octubre de 1821, las tradicionales alcabalas, impuestos sobre ventas y tercias reales, porción del diezmo eclesiástico, que nutrían las arcas coloniales se evaporaron de inmediato. Durante décadas, pescadores mayas, tejedores mestizos y comerciantes mulatos habían pagado puntualmente alrededor del 35% de su ingreso bruto en estos gravámenes, y la ciudad funcionaba sobre esa base. Al abolirse de golpe sin un plan de sustitución, los ayuntamientos de Mérida, Campeche y Valladolid se quedaron sin más que polvorientas bóvedas y cuentas pendientes. El gobernador interino, Francisco de Paula Toro, envió urgentísimos telegramas, cartas de posta, al recién instalado gobierno central, solicitando fondos de emergencia, pero la burocracia del primer imperio estaba tan desorientada como un barco a la deriva. El resultado fue la paralización de obras cruciales, puentes mayas reconvertidos en ruinas, canales de riego abandonados y caminos reales convertidos en veredas impracticables. Mientras tanto, un puñado de hacendados criollos encontró en el caos una oportunidad para renegociar sus cargas fiscales, ampliando sus latifundios a costa de la comunidad urbana y rural. Número 2. Abril de 1822. Bonos patrióticos, la apuesta que se vino abajo. El 10 de abril de 1822, en un intento por recaudar fondos para la Guardia Trigarante estacionada en Campeche y las costas de Yucatán, el gobierno central emitió los primeros bonos patrióticos por un total de 3 millones de pesos. A diferencia de las emisiones coloniales respaldadas por plata, estos títulos carecían de garantía real y la especulación los llevó a desplomarse un abismal 70% en solo medio año. Imagina ser un jornatero mulato del barrio de Santa Lucía, cobrando tus 1.25 pesos diarios en papel y ver cómo en diciembre ese jornal no alcanza ni para un kilo de maíz. La tortilla subió un 120%, el frijol un 80% y el pulque un 60%. Los pocos comerciantes mestizos con excedentes de Enequén intentaron ajustar sus precios, pero sin confianza en la moneda papel, la mayoría recurrió al trueque, maíz por sal, chile por pescado, herederos de la tradición maya que intercambiaban mano de obra por productos básicos. Mientras tanto, los grandes compradores criollos, con contactos en Londres, adquirían los bonos a precio de remate para especular un eventual repunte, cavando el abismo entre quienes podían aguantar la devaluación y quienes se hundían en la pobreza. Número 3. Agosto de 1822. Bancarrota encubierta y cierres de molinos. En agosto de 1822, tras meses de emisión desenfrenada de papel moneda y vending de bonos deflacionados, el Tesoro declaró una moratoria parcial de pagos. Los bonos patrióticos y las letras de crédito nacional dejaron de pagarse, creando la primera bancarrota encubierta de la República. Esa quiebra no solo rompió la confianza, sino que hundió a industrias locales. El molino de Enequén de Ignacio Cámara, en Tecach, no logró renovar sus correas de cuero, detuvo su producción y despidió a 200 trabajadores indígenas y mulatos. En Valladolid, el molino de Nistamal de los hermanos Alcalá enfrentó embargos de deudas, obligando a agricultores mayas a trasladar grano a Campeche para pagar con maíz crudo. La deuda flotante, antes un paliativo temporal, se convirtió en una cárcel financiera. Prestamistas informales cobraban hasta un 25% mensual, y las familias endeudadas vendían parcelas comunales para saldar anticipos, liquidando la antigua economía de comunidad quechua y reduciendo a jornaleros a la servidumbre por deudas. Número 4. Enero de 1823, el Plan de Casa Mata y el recorte del presupuesto local. La conspiración del Plan de Casa Mata en marzo de 1823 derrocó a Iturbide, y en enero el Congreso Provisional ordenó recortes drásticos al gasto público. Los estados, ahora responsables de financiar su propia seguridad, suspendieron contratos de obra pública en puertos y carreteras. Mérida paró la ampliación del muelle principal, Campeche abandonó la construcción de diques, Valladolid congeló la pavimentación de su zócalo. El alcalde municipal, José Nicolás de Jesús Ochoa, tuvo que despedir a 50 empleados de la Intendencia de Rentas, entre ellos mestizos liberales que aspiraban a una burocracia profesional. Los artesanos, acostumbrados a licitaciones municipales para reparar plazas y conventos, se quedaron sin trabajo y se volcaron de nuevo al trueque y la agricultura de subsistencia.
Este recorte, impulsado por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, visibilizó la fragilidad del nuevo Estado. Sin un erario sólido, la soberanía política se sentía como un espejismo ante la miseria cotidiana. Número 5. Octubre de 1823, Constitución de 1824 y la fragmentación de impuestos. La Constitución Federal promulgada el 4 de octubre de 1823 instauró la República y delegó a cada estado la recaudación de sus propios impuestos. Yucatán aprobó nuevos gravámenes sobre tabaco, añil y cacao, pero sin un catastro actualizado y con autoridades sin experiencia, la recaudación cayó un 45% frente a 1820. Comerciantes peninsulares en Campeche, que antes gozaban de privilegios aduaneros, vieron aumentar la carga del 5% al 15%, desplazando a aquellos con menos capital a puntos de contrabando en Ciudad del Carmen. En Mérida, la tasa municipal sobre venta subió del 3% al 8%, casi triplicando el costo de manteles y hamacas mayas. Mientras tanto, las rutas interiores de Valladolid y Tecach quedaron atascadas de aranceles abusivos, encareciendo el transporte de mercancías un 60%. Esta fragmentación arruinó la promesa de un mercado interno unificado, generando enclaves económicos donde solo unos pocos dueños de ingenios de añil y enequén prosperaban. Número 6. Febrero de 1824. Emisión masiva de letras de tesorería y quebranto social. Con el erario estatal seco y la recaudación fallida, en febrero de 1824 la Diputación Yucateca emitió 300,000 pesos en letras de tesorería. Sin avales ni metal, estas letras se convirtieron en moneda de curso forzoso, banqueros de Mérida y Valladolid las rechazaron, y los titulares las canjearon en poblados rurales a 0.6 de valor real. Un alfarero pardo de Maní que recibía un pago de 50 pesos en letras vio su ingreso real hundirse a 30 pesos de poder adquisitivo, obligándolo a vender vasijas a mitad de precio. En zonas indígenas como Oxcutzcab, la nueva moneda funcionó solo durante un mes. Para marzo, las comunidades retornaron al trueque de cacao por frijol y maíz, consolidando economías paralelas que subsistieron ante el vaciamiento monetario. Número 7. Julio de 1824. Primera devaluación oficial de vellón en la península. El 15 de julio de 1824, el gobierno central autorizó acuñar moneda de vellón al 50% de ley, razón por la cual cada peso forjado tenía la mitad de plata real. En Yucatán, el rechazo fue inmediato. Los comerciantes de enequén en Campeche aplicaron un descuento del 25%. En Valladolid, los zapateros mestizos y mulatos se negaron a aceptarlo, proponiendo pagar jornales en granos. El alza de precios arrastró a las cooperativas de curtido de ganados de Ticul, que no pudieron comprar curtidoras de metal y regresaron al curtido tradicional con cortezas, reduciendo su productividad un 40%. Esta devaluación, la primera en la península tras la independencia, socavó el poder adquisitivo popular y catalizó un retorno masivo al trueque. Número 8. Diciembre de 1824. Hambrunas y motines en las costas. Entre diciembre de 1824 y enero de 1825, la combinación de malas cosechas y escasez de moneda fuerte elevó el precio del maíz en Progreso y Champotón a 30 reales la fanega, un incremento del 150% respecto a 1821. Pescadores mulatos y jornaleros mayas saquearon almacenes municipales en Ciudad del Carmen, exigiendo pan para noviembre. La guardia local, compuesta por mestizos criollos, reprimió con latigazos y encarcelamientos, pero la hambruna se extendió a Mérida, donde se organizaron comedores comunitarios improvisados en templos abandonados. Estos comedores, auspiciados por cofradías laicas de mulatos y pardos, eran la única red de supervivencia ante la inacción de un gobierno ahogado por deudas. Número 9. Abril de 1825. Reforma fiscal de Alamán y el impuesto al añil. Lucas Alamán, secretario de Hacienda, impulsó en abril de 1825 un impuesto del 10% sobre las exportaciones de añil, el oro azul de Yucatán. Los grandes hacendados, criollos y españoles residentes, negociaron exenciones parciales, mientras pequeños productores mayas quedaron asfixiados, entregando la 10ª parte de su escasa producción. Esto redujo sus márgenes de ganancia y provocó la concentración de ingenios. Solo 20 hacendados acapararon el 80% de la cosecha de añil en Valladolid y Tizimín. Alamán obtuvo ingresos para la Tesorería Nacional, pero profundizó las desigualdades locales, enterró a los pequeños agricultores y cimentó un oligopolio exportador. Número 10. Julio de 1825. Crisis de la banca local y cierre de cajas de ahorro. La combinación de devaluaciones, suspensión de pagos y motines por hambre llevó al colapso de las cajas de ahorro fundadas en 1823 en Mérida y Valladolid. En julio de 1825, las dos entidades restantes quebraron, habían prestado casi todo su capital a talleres artesanales de mulatos y conversos que no pagaron. El cierre dejó sin crédito a zapateros, curtidores y zapateros de Progreso, quienes vieron parados sus proyectos de modernización. El tejido de la incipiente clase media se desintegró, retornando a economías de subsistencia. Número 11. Octubre de 1825. Contrabando y alza del contrahábito comercial. Ante la asfixia fiscal, el contrabando se disparó entre Yucatán y Belice.
En octubre de 1825, se estimó que el 40% de la harina consumida en Mérida provenía de rutas clandestinas. Los comerciantes mulatos de zonas rurales ofrecían precios 30% más bajos, alimentando un mercado negro floreciente. El gobierno intentó aplicar soldados en caminos reales, pero faltaban recursos, los militares no cobraban sueldos y desertaban, colaborando con los contrabandistas a cambio de comida y dosificación de productos. Número 12, enero de 1826, suspensión general de pagos y bancarrota estatal. El 5 de enero de 1826, la Diputación yucateca se declaró insolvente y suspendió todos los pagos de deudas flotantes y bonos. Sin respaldo federal, los acreedores locales embargaron haciendas de azúcar y Enequén, dejando sin sustento a cientos de jornaleros y contratistas. El 80% de las fincas intervenidas correspondían a pequeños propietarios mestizos, cuyos bienes hidráulicos fueron subastados a latifundistas criollos. La bancarrota consolidó un nuevo mapa de la propiedad, empoderando a la oligarquía emergente y expulsando a la clase media rural. Número 13, 1821, 1826, desigualdad étnica y cierre de la movilidad social. Durante estos 7 años, criollos y españoles residentes recuperaron privilegios coloniales, obtuvieron exenciones fiscales y adquirieron deudas estatales a precio de remate. Mestizos y mulatos, sin redes de influencia, carecieron de acceso a créditos y esquivaron los impuestos sobre exportaciones. Los indígenas mayas, si bien desplazados de las economías enequeneras, pudieron recurrir al trueque tradicional para sobrevivir. Al cierre de 1826, el 70% de los contratos de obra pública y exportación de añil estaba en manos del 5% más rico, frustrando toda aspiración de ascenso social para la mayoría. Número 14. Comparativa con el virreinato, hierro colonial vs miseria republicana. En la época virreinal, Yucatán recibía flujos constantes de plata de Zacatecas y Nueva España, financiando carreteras reales y conventos. De 1821 a 1826, ese flujo de metales se redujo en un 80% y la República no pudo sustituirlo. El puerto de Campeche, otrora pujante, perdió relevancia y quedó relegado a rutas de contrabando. Las inversiones en infraestructura colonial se abandonaron. La debacle republicana contrastó con la bonanza colonial, demostrando que la independencia política no garantizó prosperidad económica. Número 15, 1823, 1826, primeras cooperativas de subsistencia. De 1823 a 1826, comunidades mayas de Tecachi y Oxcutzcap fundaron cooperativas de producción de miel de abeja y artesanía de palma. Estas agrupaciones intercambiaban excedentes sin recurrir al mercado monetario, creando un código de confianza interna que suplió al crédito estatal. Aunque modestas, estas cooperativas anticiparon modelos de economía social que se expandirían en el siglo XX. Fueron el espejo de la resiliencia indígena ante la bancarrota de la República. Número 16, 1824, proyecto fallido de Banco de Avío en Campeche. En 1824 se proyectó un banco de avío regional en Campeche, con un capital inicial de 150.000 pesos, destinado a financiar la agricultura de caña y la industria de añil. Pero la bancarrota estatales y la falta de confianza en la moneda hierro lo abortaron. Solo 2 préstamos se adjudicaron a ingenios de azúcar y ambos incumplieron pagos. El proyecto fracasó, demostrando la debilidad institucional y señalando la urgencia de un sistema bancario sólido. Número 17. Ciclos de devaluación y fuga de capitales. Entre 1821 y 1826, Yucatán sufrió 3 grandes devaluaciones, bonos, papel moneda y vellón, y emergió un éxodo de capitales. Comerciantes criollos enviaron 200.000 pesos anuales a Londres y Nueva Orleans. Esta fuga bloqueó cualquier tentativa de reactivar la economía local y profundizó la dependencia de remesas externas. El resultado, un estado de quiebra estructural que perduró hasta bien entrado el siglo XIX. Número 18. Balance a 1828, crisis y enseñanzas. Al concluir estos 7 años, Yucatán presentaba una deuda flotante impagable, inflación de hasta el 150% en alimentos, un sistema monetario adulterado y una oligarquía criolla consolidada. Mestizos y mulatos se vieron relegados a economías rurales de autosubsistencia, mientras indígenas mayas recuperaron prácticas de trueque. Aún así, de este desastre nacieron lecciones esenciales, la necesidad de un banco central, catastros actualizados y un fisco federal sólido. Estas conclusiones tardarían en aplicarse, pero hoy vemos en ellas las raíces de la estabilidad financiera que México ansió construir. Estos 18 sucesos nos muestran cómo, entre 1821 y 1828, la independencia de España no fue el triunfo económico que muchos esperaban en Yucatán, sino un vendaval de bancarrotas, devaluaciones y crisis fiscales. Sin embargo, de aquellas ruinas surgieron redes de cooperación, aprendizajes institucionales y la semilla de una economía solidaria que pervivió en el corazón de la península.
Si este recorrido te hizo descubrir facetas desconocidas de nuestra historia, suscríbete a Memorias Económicas, dale me gusta y cuéntanos en comentarios. ¿Qué dato te sorprendió más y por qué crees que aún resuena en nuestras finanzas actuales? Te esperamos en el próximo episodio.